Cada mañana Dios hace salir el sol y envía el maná que tú necesitas, descendiendo del cielo, palabra de vida para ti, la provisión celestial, tu sanidad, el perdón y la bendición de Dios descienden cada mañana del cielo a tu mesa. Y nuestra oración es: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Si Dios está contigo, ¿por qué caminas con temor ante las situaciones que se presentan en la vida? Si Dios está contigo, ¿por qué enfrente de los retos y enfrente de las cosas que estás viviendo, por qué te llenas de temor y te desanimas ante las situaciones? Si Dios está contigo, ¿por qué no caminas en obediencia a Él? Es claro y clave para nosotros que Dios está con nosotros en cada momento y en cada instante de nuestra vida. Por eso debemos caminar en la vida con fe, con fortaleza, con decisión, con paso firme, con valentía ante los retos y las dificultades que se nos presenten a diario. Pero también debemos caminar con obediencia a Dios, a lo que Él nos ha dicho y a lo que Él nos ha pedido hacer a cada uno de nosotros. Debemos caminar en obediencia a Dios, con valentía, con fe, con determinación. Y si Dios está con nosotros, nada de lo que se levante o nada de lo que se oponga en nuestro camino nos hará detener o nos destruirá, sino que por el contrario, si Dios está con nosotros, saldremos victoriosos ante cualquier circunstancia o ante cualquier adversidad que se nos presente, sea una crisis familiar, sea una crisis económica, sea una crisis en la salud. Si Dios está con nosotros, saldremos victoriosos ante estos retos, ante estas situaciones, y veremos la gloria, veremos la gracia, veremos el favor de Dios en nuestra vida. Y te invito a que me acompañes a leer en este momento Éxodo capítulo 3, versículo 12. Nos dice lo siguiente: Dios le contestó: yo estaré contigo, y esta es la señal para ti de que yo soy quien te envía. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, adorarán a Dios en este monte. Amén. Este pasaje, Dios está hablando con Moisés y lo está encargando la gran misión de sacar al pueblo de Egipto de la esclavitud y llevarlo a aquel monte, llevarlo a la tierra prometida, a la tierra que Dios le había jurado darle a Abraham, a Isaac, a Jacob, y que ahora Dios estaba a punto de cumplir su promesa y su palabra. Y a la persona que está encomendando en esta labor es a Moisés. Y como nosotros podemos ver allí en la historia, pues Moisés quizás tenía temor, tenía miedo ante la misión que Dios le estaba dando. Y en el versículo anterior, versículo 11, dice: ¿y yo cómo me voy a presentar delante de Faraón? ¿Quién soy yo? ¿Y qué es lo que va a pensar Faraón de mí? Es más, Moisés tenía temor. Y cuando yo vaya ante el pueblo de Israel, cuando yo vaya ante tu pueblo, Dios, ¿cómo ellos me van a seguir y cómo ellos me van a obedecer o cómo ellos van a creer en lo que yo les digo? Y entonces es cuando viene la respuesta de Dios, donde Dios le dice a Moisés: porque yo estaré contigo. Y esto es poderoso en nuestra vida cuando nosotros entendemos y podemos ver que Dios está con nosotros ante los retos y ante las situaciones que están por venir en nuestra vida. Pero nosotros tenemos que caminar en obediencia y tenemos que caminar en fe en lo que Dios nos ha dicho a nosotros que debemos hacer. Moisés tenía que ir y presentarse delante de Faraón. Y Faraón era el rey más poderoso, era el rey del imperio más grande y poderoso de la época. Era el faraón de Egipto, era aquella persona que tenía más poder que cualquier otro hombre sobre la tierra, y era enviado Moisés. Y Moisés por eso tenía temor, y por eso Moisés no sabía cómo presentarse. Y entonces Dios le dice: ve y preséntate ante él, porque yo estoy contigo. Y esto es hermoso, porque quizás en nuestra vida enfrentamos retos difíciles. Tenemos que hacer cosas que quizás para nosotros nos parezcan imposibles. Cuando Dios nos ha llamado y nos ha pedido hacer algo y nosotros queremos obedecer al Señor, debemos tener claro que Dios está con nosotros, y por eso no debemos tener temor ante quién tengamos que ir o ante quién tengamos que presentarnos o ante qué cosas tengamos que enfrentar en medio de ese proceso de obedecer a la palabra de Dios, porque Dios estará con nosotros si nosotros caminamos en obediencia a lo que Dios nos ha mandado. Moisés tenía que ir en obediencia a Dios, ir delante de Faraón, ir a presentarse a Faraón. Y si Moisés caminaba en obediencia a eso, Dios iba a estar con él. Y no sé
¿Qué es lo que Dios te ha mandado? ¿Qué es lo que Dios te ha pedido? No sé qué es lo que Dios te ha encomendado a ti, pero quiero decirte que ve, camina en obediencia. No tengas temor. Quizás en medio de ese ir en obediencia a Dios vienen situaciones, vienen crisis, se levantan problemas, se levantan adversidades, pero nosotros podemos caminar con fe, con obediencia y con determinación y con toda seguridad, con valentía, porque Dios está con nosotros y no importa lo que se levante o lo que se presente delante de nosotros, Dios estará allí para darnos la victoria. Como nosotros podemos ver a través de la historia, Dios le dio la victoria a Moisés. Quizás Moisés era solo un simple hombre, presentarse delante del rey más poderoso e irle con exigencia: deja ir al pueblo de Israel, deja ir a tus esclavos libres. Las personas compraban esclavos y pagaban por ellos y eran esclavos de Faraón. Era algo que quizás Faraón creía que le pertenecían y que él era el dueño de ellos y que no los iba a perder así nomás. Pero Dios le dio la victoria, porque es que el pueblo no era de Faraón, el pueblo era un pueblo de Dios, era un hijo de Dios. Dios siempre traerá libertad y bendición a sus hijos, aunque quizás cosas quieran atarlo, aunque quizás cosas quieran esclavizarlo, aunque quizás se levanten cosas para tenernos oprimidos, Dios nos dará la victoria. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que obedecer a Dios y caminar con fe y con valentía ante las situaciones. Si Dios está contigo, no tengas temor ante lo que se levante, no tengas temor ante la crisis, no tengas temor ante la adversidad, no tengas temor en medio de la tormenta o en medio del desierto o en medio de aquel enemigo que se levante en contra tuya. No tengas temor, porque si Dios está contigo, Él se encargará de darte la victoria y saldrás victorioso de aquella situación. Tú encárgate de obedecer y de caminar en fe en lo que Dios te ha dicho, y Dios se encargará de pelear por ti frente a tus enemigos, frente a lo que se levante para detenerte, para que tú no cumplas el propósito y el diseño que Dios tiene para tu vida, para tu familia, para tu corazón y en cada área de tu vida. Así que tú toma la decisión hoy de vivir en obediencia, en fe, en determinación para Dios, y Dios se encargará de obrar y de dar libertad sobre tu vida y de sacarte victorioso ante las situaciones que se levanten. Allí donde estás esta mañana, te invito a que cierres tus ojos y hables con Dios por un momento. Padre amado, esta mañana nos acercamos a ti, te damos gracias por tu palabra, Señor. Padre, perdónanos porque muchas veces tú nos has dado palabra y nos has llamado, Señor, y en momentos nos cuesta, o quizás en situaciones no queremos hacerlo, Señor, porque tenemos temor ante las situaciones y ante los enemigos y ante las cosas que se levantan en nuestra vida, y quizás eso nos da temor y por eso quizás muchas veces no queremos avanzar. Te pedimos perdón, Señor, y ayúdanos, Señor, a partir de ahora a caminar con valentía, con determinación, porque si caminamos en tu voluntad y si caminamos haciendo aquello a lo cual tú nos has llamado, Señor, tenemos la seguridad de que tú estarás con nosotros, y si tú estás con nosotros, no hay nada que nos pueda detener. No hay enemigo más grande, más poderoso que nos pueda derrumbar, que nos pueda destruir. Si tú estás con nosotros, Señor, tú nos darás la victoria frente a aquellas cosas, ante las adversidades, ante las crisis, ante la enfermedad, ante la escasez, ante el problema y la crisis familiar o la situación que estemos atravesando. Tú nos darás la victoria, Señor. Si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso hoy te damos gracias, ponemos nuestras vidas en tus manos, Señor, y oramos y clamamos en el nombre de Jesús, Señor. Dios, vamos a caminar con fe, en obediencia a tu palabra, con fe, en obediencia a tus mandamientos, con fe, en obediencia conforme a tu corazón, y veremos la victoria en cada área de nuestra vida, Señor. Declaramos hoy en el nombre de Jesús que vamos a ver tu favor, tu gloria, tu gracia y tu victoria en nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, esta mañana oramos y clamamos y lo ponemos todo en tus manos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Acabas de oír tu pan diario, un alimento celestial que Dios envía para bendecir tu vida. Cada una de estas palabras, créela, aplícala, vívela, entonces podrás vivir en la bendición la cual Dios desea para tu vida. Somos Iglesia Cristiana Cuadrangular, Casa de Bendición, una casa que Dios ha diseñado para bendecir tu vida a través de cada una de estas palabras. Estamos ubicados en la ciudad de Bucaramanga, en la
carrera 24 con calle 3417 en el centro de la ciudad. Te invitamos para que nos acompañes y asistas con nosotros y vive una experiencia sobrenatural con Dios. Los días jueves 7:30 de la noche y los días domingos 9 de la mañana. Te esperamos. Que Dios te bendiga de una manera poderosa y sobrenatural.